Hola, buenos días a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Un poco temprano hoy día lunes, pero espero que esta jornada sea muy fructífera para ustedes. Nosotros como Par Explora Magallanes estamos felices del interés que han tenido por participar en este taller, que es la geología que nos rodea. Esperamos que aprendan nuevos conceptos y que lo pasen muy bien. Para nosotros es importante poder seguir acercándonos a la ciencia y a la tecnología, incluso de esta manera virtual, que no es lo tradicional para el Par Explora. Bienvenidos y los voy a dejar con el profe Alejandro Pérez, que es geólogo, y él está en Santiago, así que bienvenido, profe Alejandro. Lo dejo con los chiquillos que Añax, Dari, Andrea, Sebastián y Bastián, que van a participar hoy día con nosotros. Gracias, Claudia. Hola, buenos días a todas y a todos. Como dice Claudia, en esta modalidad tan particular, en condiciones normales, ya habría vuelto de allá después de visitar esos lindos parajes. Pero bueno, hay que adaptarse, esa es la clave. Adaptarse o desaparecer, eso dicen las especies en el registro geológico. Así que no nos queda otra que trabajar de esta manera. Lo normal y, digamos, el atractivo principal que tiene este taller justamente son las excursiones. Y esas excursiones las vamos a tener que hacer también virtuales. En la segunda parte vamos a visitar esos lugares que acostumbramos a ir en enero desde hace varios años. Bien, ahí la lámina les muestra justamente varios de esos lugares, y eso lo vamos a describir con más detalle en la sesión del viernes. Vamos a comenzar de inmediato porque no es mucho el tiempo que tenemos y demasiadas cosas que mostrarles. A ver si esta cosa avanza, a ver dónde está. Tiene que salir de la pantalla, a ver si puede hacerla avanzar. Con las flechas o con el enter puede avanzar. Se niega. Se niega. Ya, voy a sacar la pantalla completa. Bueno, ¿qué es la geología? Primero que todo, el nombre lo dice, ¿verdad? El estudio de la Tierra. Eso seguramente lo saben desde hace mucho rato. Y aquí nos muestra una serie de aplicaciones y partes de la geología, algunas absolutamente teóricas de investigación y otras aplicadas, como las que aparecen en la parte izquierda de la pantalla, geología económica, que es exploración minera más que nada, y herramientas que se utilizan allí. Y por el lado derecho están más las ciencias puras relacionadas con la geología regional, la paleontología, que tiene que ver con los fósiles, etc. Vamos a conversar de ella en el transcurso de la mañana. La geología es una ciencia natural. O sea, a diferencia de la física, la matemática, la química, no es una ciencia exacta. Siempre vamos a estar en rangos de cosas. Vamos a tener la certeza que nos da una ley de la física, por ejemplo. Pero igual que las otras ciencias, usa el método científico, que básicamente consiste en lo que aparece ahí en la pantalla, en observar, hacerse preguntas, responder esas preguntas mediante lo que llamamos una hipótesis, ponerla a prueba, seguir recolectando datos, seguir modificando esos modelos iniciales, para que se acerquen a lo que observamos. Y así va progresando. Entonces, observar, preguntar, formular hipótesis, experimentar cuando se puede, y concluir y publicar. Publicar es importante porque hay que poner a prueba esta hipótesis con otros investigadores, de manera tal de que nos puedan hacer a su vez preguntas y obligarnos a investigar más y a modificar cuando es necesario. Algunas ciencias relacionadas, las ciencias básicas, física, química, biología y matemática. Siempre la matemática, como lenguaje de la ciencia, va a estar metida por ahí. Podemos distinguir algunas partes principales para el estudio de la geología física, la geología histórica y la geología aplicada. La geología física tiene que ver con los materiales que componen la Tierra y todos los procesos que la modifican. Ahí en la lámina ustedes pueden ver
la tierra, le han hecho un corte ahí y están mirando al interior. Mirando es un decir, porque en forma indirecta llegamos a conocer lo que hay bajo la superficie. A veces, mediante sondaje, en el caso de los pozos petroleros, por ejemplo, podemos sacar algunas muestras de su interior, pero en los primeros miles de metros, ¿ah? A lo más profundo que se ha llegado con un sondaje es como a 10 o 12 kilómetros. ¿Ah? Pero como vamos a ver, la Tierra tiene un radio de más o menos 6.000 kilómetros. Al lado derecho aparecen la serie de procesos que podemos observar un poco más directamente. Por ejemplo, todo lo que tiene relación con el clima, ¿ya? La lluvia, la nieve, el viento, etcétera, que están actuando sobre los relieves y modificándolos, y arrastrando las cosas a partes más deprimidas y acumulando allí esas cosas que sacan de las partes elevadas para formar después otras rocas que vamos a ver. Y también del interior nos llegan cosas, ¿verdad? Vía volcanes, nos llegan rocas a superficie. Y en ocasiones también quedan enclavadas a medio camino, como vamos a ver en el caso de Torres del Paine. Esa es la geología física. La geología histórica, como dice la lámina, es la rama de la geología que estudia las transformaciones que ha experimentado la Tierra desde su formación. Y ahí ya da una fecha, hace unos 4.570 millones de años hasta el presente. Y las láminas muestran una espiral que nace por allá hace 4.600 millones de años más o menos, hasta el presente. Y ahí en esa lámina ustedes pueden observar que aparecen cadenas de montaña, desaparecen cadenas de montaña, hay volcanismo, y la vida comienza a desarrollarse tempranamente, tiene una verdadera explosión hace unos 600 millones de años, y van cambiando las especies. Hoy día los principales, que estamos en todas partes, somos los humanos, ¿ya? Pero muchos otros nos acompañan, como por ejemplo las bacterias, ¿ya? Y los virus, que vamos a hablar de los virus cuando estamos viviendo justamente una pandemia, ¿ya? Por acá al lado derecho se muestra lo mismo, pero en forma de columna, ¿ya? Donde las cosas más antiguas están más abajo y las cosas recientes están más arriba. Ahí ustedes pueden apreciar el hombre, con una mascota inclusive. Y una serie de... Aquí acaba de subirse un gato, así que me movió la presentación. Hay una serie de organismos que han aparecido y muchos de ellos han desaparecido. Como ustedes conocen la historia de los dinosaurios, probablemente. ¿Ya? Pero junto con ellos, una serie de otras especies que también estuvieron como dueños de la Tierra y de un momento a otro en tiempo geológico ya no están nunca más. ¿Ya? Vamos a hablar de ellos en algún momento. Esa es la geología histórica. Entonces nos narra justamente qué ha pasado en la Tierra desde el punto de vista físico y también del desarrollo de la vida. Y la geología aplicada. La geología aplicada lo que hace es tomar todos los conocimientos de la geología física e histórica y aplicarla para las necesidades que tenemos los humanos de buscar ciertos materiales, como el cobre, el oro, el petróleo, el carbón, etc. Y para una serie más de actividades. Por ejemplo, ahí nos detallan algunas de las aplicaciones. Por ejemplo, hidrogeología, la búsqueda de agua subterránea. La búsqueda de agua subterránea, particularmente en algunos lugares del mundo y en Chile mismo, ¿ya? Hay que ocupar el agua subterránea cuando los ríos no dan abasto, digamos, para abastecer nuestras necesidades. Aparece la geotecnia, que tiene que ver con las propiedades del suelo para hacer construcciones. La geología ambiental, para ver los riesgos naturales y también para ver cómo estamos
afectando los humanos a nuestro propio hábitat. Y por supuesto la búsqueda de yacimientos de todo tipo, en particular hidrocarburos y carbón, como aparece por allá en Magallanes. ¿Ya? Y hay ramas especializadas como la geología del petróleo. En mi caso, justamente, allí fue donde me especialicé en su momento. Aquí tenemos aplicaciones también en otras actividades, construcción de túneles, por ejemplo, ¿ah? O galerías en minería, construcción de represas para generación eléctrica o embalses para tener abastecimiento de agua, para riego. Y ahí está algo que conocen ustedes por allá por Magallanes, ¿ah? Las plataformas, tanto ahí en el estrecho, por ejemplo, o sondajes en tierra, buscando en el subsuelo el petróleo originado hace millones de años. Ahí tenemos también una foto que nos muestra una explotación minera a tajo abierto, como se llama, como es Chuquicamata, por ejemplo, al lado izquierdo, o al lado derecho la explotación de carbón, Isla Riesco, hasta hace unos meses. ¿Se escucha bien? Súper bien, profe. Excelente, ya. La geotermia también es algo que se empieza a desarrollar en Chile. Ya hay una explotación en el norte para generar electricidad, ¿no? Se aprovecha el calor de la tierra, el calor interno, y ese calor interno hace que el agua que penetra hacia ese interior se caliente, como en una tetera, y mediante sondajes se hace salir ese vapor, se hace pasar por una turbina, y esa turbina mueve un generador eléctrico y es una fuente prácticamente inagotable de energía. Se está aplicando, como les digo, en Chile desde el año 2017, por allá en el norte, en la altura de 4.600 metros por allá. Se está generando una pequeña central que debe ser más o menos como la que tiene Punta Arenas, pero la de Punta Arenas genera a gas. Ahí hay un poco más de detalle. El agua penetra a través de las rocas, llega a estos lugares en profundidad, se calienta, a veces se manifiesta como fuentes termales, ¿ya? Como geyser u otros, pero cuando no pasa eso lo vamos a buscar con estos pozos para generar. Chile tiene un gran potencial en este aspecto y Magallanes también, ¿ya? También en algún lugar hay fuentes termales por allá por Skyrim. Daría para toda una charla hablar de la geotermia, pero vamos a pasar al otro tema. También existe hoy día lo que llamamos la geología planetaria. Si ustedes han tenido ocasión de ver programas como en Netflix, como Marte o Away, Lejos, ahí generalmente participa o un geólogo o alguien que ha sido especializado en parte de la geología, para aplicar lo que conocemos en la Tierra en los otros planetas. Le llaman geología planetaria, astrogeología, exogeología, etc. Ustedes habrán escuchado que de un tiempo a esta parte se investiga, los astrónomos, la existencia de planetas asociados a otras estrellas, distintas al Sol, dentro de nuestra galaxia, que son millones las existentes. Y vamos a nuestro planeta, el planeta Tierra, el origen. Yo acá les voy a colocar siempre algunos links, algunos enlaces, como el que aparece ahí, para que ustedes, después que terminen la sesión en sus casas, busquen esos enlaces y vean los videos, ¿ya? Para que complementen lo que nosotros vamos a conversar acá. En particular este que les muestro ahí, habla del origen del planeta Tierra. A través de una nebulosa comienza como a condensarse estos materiales y empiezan a aglutinarse para formar los planetas. La Tierra en el espacio. Esta imagen, los que tenemos años ya, la vimos el año 69,
1969, hace bastante tiempo atrás, para algunos, ya nos cambió la perspectiva que teníamos del planeta. Para la mayoría de las personas pensábamos que el planeta era prácticamente infinito, pero cuando los astronautas llegaron a la Luna y tomaron esta foto de la Tierra, nos dimos cuenta que si bien es grande, es finita. O sea, lo que tiene ahí es agotable. Es agotable. Desde el suelo, los minerales, el mismo hábitat es complejo, digamos, al punto de vista de su conservación. Y la estamos afectando, ¿verdad? El cambio climático es algo que está en este momento sin discusión establecido y se está tratando de mitigar ese cambio climático que podría llevarnos a graves problemas como especie. Bien, si esta imagen nos impactó, esta otra que tomó una de las naves que lanzaron hace ya más de 40 años, que hace un par de años recién logró salir del sistema solar, nos mostró este punto azul pálido, como dijo Carl Sagan. Este punto azul pálido que aparece ahí es nuestro planeta, visto de muy lejos ya de su punto de partida. Llevaba 40 años ya viajando esta nave y sigue, ya salió del sistema solar, ya está rumbo al espacio exterior, moviéndose a una alta velocidad. Esas naves llevan además información del planeta Tierra por si existiera alguna forma de vida que lograra capturar esa información y supiera que estamos por acá. Les invito a ver la serie Cosmos, que también está en Netflix, actualizada, ¿ya? Donde se ven estas cosas y hay un capítulo en particular dedicado a la Tierra. ¿Tío? Y ahí Disculpe, yo Sí. esa serie de Cosmos la estoy buscando, pero no la encuentro. Ya, mira, estaba hasta hace un mes atrás, creo que yo la vi. Búscala porque vale la pena mirarla. En particular hay un capítulo, si mal no recuerdo, era el capítulo 9, donde habla de la vida en la Tierra en particular. Y ese link que les doy ahí, ese enlace que les doy ahí, está relacionado con esta visión que les estoy mostrando del planeta. Como les digo, esta vista es casi del borde del sistema solar. Insistiendo en la posición en el espacio, ¿verdad? Nosotros ocupamos un lugar en lo que llamamos la Vía Láctea, que es una galaxia espiral, como se ve ahí en la foto del lado izquierdo abajo, y ni siquiera estamos en el centro, estamos en el borde, estamos en el borde de uno de esos brazos. ¿Ya? La galaxia tiene un diámetro de 120.000 años luz, según los astrónomos. ¿Qué significa eso? Que si viajáramos a la velocidad de la luz, o sea, a 300.000 kilómetros por segundo más o menos, necesitaríamos 120.000 años para ir de un extremo a otro. Obviamente, hoy día la tecnología no tiene esa posibilidad. ¿Ya? No nos da esa posibilidad de movernos como humanos a esas velocidades. Por lo tanto, son inalcanzables. ¿Ya? Y por supuesto, las otras galaxias, distintas a la Vía Láctea, la más cercana está como a 2,2 millones de años luz, que es Andrómeda. ¿Ya? Y la estrella más cercana de nuestra galaxia, fuera del Sol, que es la más cercana, por supuesto, pero la estrella más cercana es una que aparece ahí en la bandera magallánica, ¿ya? Alfa del Centauro. En la bandera magallánica debajo aparecen dos estrellitas, además de la Cruz del Sur,
¿Ya? Esas dos estrellitas, una de ellas está a 4,3 años luz. Bueno, centrándonos en la Tierra, estas cosas ustedes las han estudiado, la distancia de la Tierra a la Luna, 1,25 segundos luz. ¿Qué significa eso? Que si yo lanzo un rayo de luz, va a demorar un poco más de un segundo en llegar. Por eso cuando los astronautas están en la Luna y se comunicaban con la Tierra, le hacían una pregunta y se demoraba en llegar a la respuesta, porque en ir y venir se demoraba un poco más de 2 segundos y medio. La distancia Tierra al Sol, 8 minutos luz. ¿Qué significa eso? Que si por alguna razón el Sol dejara de brillar, nos daríamos cuenta 8 minutos después. O sea, todo lo que nos llega es del pasado, ¿ya? No vemos nada en instantáneo. Inclusive la imagen que les estoy mostrando partió de acá en un momento y cuando ustedes la reciben ya ha transcurrido un tiempo. El diámetro del sistema solar, 11 horas luz. La distancia a la próxima Centauro, 4 años luz. O sea, si nos moviéramos a la velocidad de la luz para llegar a esa otra estrella, necesitaríamos 4 años. ¿Ya? Número de estrellas en la galaxia. Este número está siempre cambiando, habla acá de 100.000 millones. El diámetro de la galaxia ya dijimos, y la próxima galaxia que es Andrómeda, 2,2 millones. O sea, todo está lejos, muy, muy lejos. ¿Ya? Por lo tanto, la Tierra, por el momento y quizás por mucho tiempo, es nuestra única posibilidad de lugar donde vivir. Es nuestro hogar. Ahí está nuestro hogar, que además no está quieto. La Tierra se mueve en el Ecuador a 1.620 kilómetros por hora. Está girando, ¿cierto? A 1.620 kilómetros por hora, mucho más rápido de lo que lo hace un avión comercial. El doble más o menos. Además se desplaza a 106.000 kilómetros por hora, o 30 kilómetros por segundo, en el plano de la eclíptica, o sea, alrededor del Sol. 30 kilómetros por segundo, o sea, cuando yo digo 30, ya hemos recorrido justamente esa cantidad de kilómetros. O sea, digo 30, yo ya llegué a Chabuco. Velocidad a la que el Sol arrastra a la Tierra alrededor del centro de la Vía Láctea, 273 y algo kilómetros por segundo. Se fijan, o sea, todo se está moviendo. ¿Ah? Y la Vía Láctea a su vez se mueve ahí en el universo. Nada está quieto. No nos damos cuenta porque esa velocidad es uniforme. ¿Ya? Si por alguna causa frenara, saldríamos disparados. ¿Ya? Ustedes cuando van en un ascensor que está bien calibrado, no notan el movimiento. Solamente cuando se detiene o cuando parte se dan cuenta. ¿Ya? Pero si está el ascensor sin vista para afuera, no se dan ni cuenta cómo se desplaza. Bueno, algo parecido es lo que nos sucede en nuestra nave espacial, que llamamos la Tierra. ¿Qué sabemos de esta Tierra, particularmente de su interior? ¿Y cuáles son las fuentes de información? Seguramente también lo han estudiado. Sabemos que hay un núcleo interno que es sólido, un núcleo externo que se comporta como un líquido, un manto que también se divide en dos partes, superior e inferior, que también tiene alguna suerte de fluidez, particularmente más cercana a la superficie, y la corteza. Y ahí están algunos valores. ¿Ya? El núcleo es más o menos la mitad en cuanto a este radio, el diámetro prácticamente la otra mitad, y la corteza es como la piel de un durazno en relación al durazno total, bastante poco espesor. Sin embargo, allí es donde realizamos todas nuestras actividades humanas.
sobre la corteza y metiéndonos un poquito bajo ella en la minería, en el petróleo, etcétera. ¿Ya? ¿Cómo sabemos de estas cosas? Estudiando la densidad de los materiales, estudiando la temperatura que va creciendo en la medida que uno va profundizando, de manera tal que en el centro se alcanzan temperaturas similares a la que tiene el Sol en su superficie. ¿Ya? O sea, hay mucha energía guardada por ahí. Los volcanes nos traen materiales también a superficie, no muy profundo, y lo que nos ayuda mucho y que asusta a la mayoría de las personas son los temblores, los sismos, los terremotos. Los grandes terremotos nos permiten deducir esa composición que tiene el interior de la Tierra. La forma como se propagan las ondas permite hacer estas diferenciaciones que mostramos acá. Y los meteoritos que caen de tanto en tanto, muy frecuentes, pequeños, y cada cierto número de millones de años, algunos grandes, como el que causó la extinción de los dinosaurios. ¿Ya? Los meteoritos nos permiten conocer también cuál podría ser la composición en particular de ese núcleo. Y aquí una primera tarea para que ustedes hagan después de la presentación, con plasticina o plastilina, como le llaman, hagan un modelo del planeta Tierra destacando todas esas partes, el núcleo, el manto, la corteza, con distintos colores para que se pueda diferenciar, y el día viernes me los pueden mostrar en esa sesión. Traten de mantener la escala para que se vea bien. Es una de las tareas que hacemos en los talleres presenciales. La corteza, que es la parte que nos interesa mucho más, porque ahí es donde realizamos nuestras actividades, tiene diversas características y podemos diferenciar tres tipos. Una que le llamamos de margen convergente, otra de margen divergente y otra de margen transcurrente. Estas son lo que llamamos las placas tectónicas, que son estas partes de la corteza. Imagínense una pelota de fútbol que tiene cascos, ¿cierto? La diferencia es que en el caso de la pelota los cascos son todos iguales. Acá son de diverso tamaño. ¿Ya? Y estos cascos de la Tierra se están moviendo. ¿Ya? Vamos a ver cuál es la causa del movimiento y qué pasa con este movimiento. Algunas de estos cascos, de estas placas tectónicas, se acercan, convergen, se acercan unas a otras. Hay otras que se separan, y hablamos de margen divergente, y hay otras que se mueven así en forma relativa en la horizontal, sin acercarse ni alejarse. Ahí estamos con una figura que nos muestra las principales placas tectónicas, los principales cascos, como las llamamos hoy. ¿Ya? En particular, una que afecta a buena parte de nuestro país, la placa de Nazca, ¿ya? Que llega muy al sur, muy al norte, a la altura por ahí de Venezuela, y por el lado chileno llega más o menos a la altura de Coyhaique, para ir a Taitao. Y después empieza a actuar la placa antártica, ¿ah? Y la placa de Escocia, que no alcanza a aparecer ahí porque es más pequeña. Y hay otras grandes placas como la placa africana, que incluye todo el continente africano, ¿ya? Parte del Atlántico, la placa norteamericana, la gran placa euroasiática, la placa indo-australiana, etc. Todos estos son estos cascos que les mencionaba, y algunos de ellos, como les digo, se están acercando, otras se están alejando, y otras se mueven en forma relativa en la horizontal. Ahí tenemos justamente una imagen que nos muestra estas placas. Convergentes, se fijan ahí en el lado izquierdo arriba, las placas se están acercando y una de ellas se hunde por debajo de la otra. Es el caso de la placa de Nazca con respecto a la sudamericana. ¿Ya?
Después viene esta frontera de transformación, estas placas que se mueven en la horizontal. El caso de una placa en Norteamérica, la falla de San Andrés, muy conocida en Norteamérica, se mueve de esa manera. Y la falla de Magallanes, que afecta a la región, también tiene ese mismo desplazamiento. Fronteras divergentes se están separando. El caso de la separación de la placa pacífica y la placa sudamericana y la placa africana, se están separando ahí en el centro del océano Atlántico, y muestra también la figura de la causa de este movimiento. Como les decía, el manto tiene una especie de flujo por el calor que hay allá abajo, tal como cuando hierve el agua en una olla, ¿ya? Se calienta el agua que está directamente sobre el mechero, ¿ya? Sube, se enfría un poco arriba, y al enfriarse se pone más densa y baja. Entonces se producen estas corrientes de convección, este movimiento, ¿ya? Este movimiento en el caso del agua, y acá también la roca en forma muy lenta se va moviendo en esta parte superior del manto y arrastra a estas placas litosféricas, estas placas tectónicas, produciendo los movimientos que señalábamos de las placas tectónicas. Profe Alejandro, aquí hay una pregunta, dice, ¿qué movimiento de placa provocó el terremoto en la Antártica? Profe, qué lindo su gato, le dicen Sí. también. Este gato tiene aspiración de geólogo. Está en estudio, pero ahí probablemente sea la placa de Escocia la que estuvo actuando, ¿ya? El terremoto de la Antártica fue bastante superficial, según alcancé a leer. Puede que esté asociado a volcanismo, que también hay por el sector, ¿ya? Que es una de las cosas que resultan de la acción de las placas. Volcanismo, terremoto, ¿ya? Estas arrugas que son las cordilleras, ¿ya? Pero probablemente en el caso de la Antártica haya sido algún movimiento de la placa de Escocia, ¿ya? No ha salido más información por el momento. El de Santiago, que fue el mismo día, ese está asociado a la placa de Nazca, muy profundo, como a más de 100 kilómetros de profundidad del foco, mientras que el de la Antártica fue muy superficial. Y mientras más superficial es más dañino, porque llega toda la energía arriba, ¿ya? Bueno, esta lámina les muestra, como les digo, el por qué se mueven estas placas y las cosas que causan. Volcanismo, sismos y también estas arrugas que son las fosas en las cordilleras y las fosas que son estos hundimientos que también se ven ahí. Entonces, ahí se desplaza también parte de la corteza o del manto en forma de roca fundida, llegando, en el caso de los volcanes, a superficie, o quedando a medio camino, como veremos en el caso de las Torres del Paine. También las placas tectónicas hacen que, también el movimiento de las placas tectónicas hace que el esquema en que se están puestos los continentes vaya cambiando, ¿ya? Ahí se muestra desde hace unos 480 millones de años, en la parte derecha abajo, vean ustedes cómo están las masas emergidas, ¿ya? Cómo están las placas, cómo van cambiando en esos 480 millones de años hasta llegar al día de hoy, y nos seguimos moviendo, ¿ya? África y América del Sur se siguen separando, ¿ya? La isla de Pascua se sigue acercando, por ejemplo, a Sudamérica. En un momento dado, ahí a los 160 millones de años, vean ustedes que estaban unidos África con América del Sur. Por lo tanto, los seres
las especies que vivían en ese tiempo podían transitar de un lugar a otro. Por lo tanto, se encontraron fósiles posteriormente en ambos continentes, y la forma de explicar su existencia en ambos lados, si no eran organismos marinos, es que justamente en ese momento estaban unidos esos continentes. ¿Ya? Entonces esta cosa se está desplazando. ¿Cuál es la velocidad a que se desplazan? Más o menos entre 2 y 10 centímetros por año. Siempre hacemos la comparación de qué es la velocidad a la que crecen las uñas. No nos damos cuenta, pero las uñas están creciendo en cada momento y cada cierto tiempo las cortamos. ¿Ya? Bueno, esa es la velocidad más o menos con que se desplazan las placas tectónicas. Una baja velocidad, pero cuando disponemos de mucho tiempo, se pueden lograr cosas tan extraordinarias como esa configuración de continente. En particular, en un momento dado, la India, fíjense ahí en la figura, en los 120 millones de años, la India se desprende de allá abajo y se empieza a desplazar, y allá a los 60 millones de años ya va bien adelantada hacia el norte, y finalmente termina incrustada allá en la placa euroasiática y provoca el alzamiento del área y aparecen los Himalayas. Cosas como esas suceden por el desplazamiento de las placas. También, más tarea, hagan con plasticina los diversos modelos de estos 3 tipos de márgenes, ¿ya? Para que vean con más claridad lo que estamos conversando. Ya lo dije, las placas causan sismos, volcanismo, montañas y fosas, y ahí también les doy un enlace para que puedan ver en forma entretenida cómo se producen estas cosas. Creo que en el anterior también les mostraba, a ver, no sé si les puse, ahí también les puse un link, les puse un enlace para que puedan ver un poco más de las placas tectónicas y su movimiento. Volcanismo y sismo, ya lo dije, ahí aparece el famoso cinturón de fuego del Pacífico, y en forma privilegiada, entre comillas, aparece ahí un círculo rojo grande en la parte chilena, muy activa desde el punto de vista tectónico. ¿Ya? Pero todo el Pacífico, ¿ya?, tiene estas características. Y la placa de Nazca aparece ahí también evidenciada por una serie de puntos rojos que son justamente sismos de gran magnitud. El mayor sismo registrado hasta el momento es el de Valdivia del año 60, un 9,5. Un tremendo terremoto. Y gracias a ese tremendo terremoto también se logró mucha información desde el punto de vista del estudio del interior de la Tierra. O sea, tiene también su parte positiva este tipo de cosas. Ahí tenemos algunas evidencias. La foto de la izquierda es un edificio que se cayó el 2010 en Concepción, un edificio nuevo. Afortunadamente, por diversas razones, no habían tanta gente en ese momento, pero igualmente fallecieron 8 personas. Pero para una caída como esa podría haber sido un desastre mucho mayor. También hay un link ahí para que vean algo relacionado con volcanismo y sismo, y el volcán del lado muestra justamente algo que es muy frecuente en Chile. Otras cosas menores que producen la actividad tectónica, el movimiento en general de la corteza, son los pliegues. Las rocas se pliegan, las rocas reaccionan en forma plástica. Ustedes toman un trozo de plasticina y lo empiezan a empujar, se va a doblar como esto. Y aparecen lo que llamamos los anticlinales, que son estas partes más elevadas, y los sinclinales, las partes más deprimidas. Y estas cosas que pueden parecer ociosas de repente, en el mundo del petróleo son muy importantes. Los inclinales son justamente lugares donde podemos encontrar entrampado petróleo,
¿ah? Y los geólogos petroleros andamos buscando esas cosas en la subsuperficie. A veces, ahí tienen un ejemplo, cómo se pueden curvar las rocas, ¿ah? Cómo pueden reaccionar en forma plástica. Vean ahí una persona para que les sirva de escala. ¿Ya? Anticlinar la parte más elevada, inclinar esa parte más deprimida. Entonces, esto que vemos aquí, no sé si la flechita se ve, este puede ser, cuando está en subsuperficie, una trampa petrolera. Entonces, tienen aplicaciones estas cosas también. Y en ocasiones, las rocas no resisten estos esfuerzos y se rompen, y aparecen las fallas, ¿eh? Y se desplazan los bloques, como indican las flechas. Cuando se desplazan de la manera que se indica en la parte izquierda, acá arriba, hablamos de una falla normal. Cuando se montan uno sobre el otro, hablamos de una falla inversa. Y esta es una falla en el rumbo u horizontal. También ahí les doy un link para que ustedes puedan ahondar en este tema. Y después, cuando en la clase del viernes conversemos de estos temas, vamos a visitar lugares de Magallanes donde podemos observar estas cosas. También hay movimiento en relación a la vertical, que llamamos la isostasia. Este nombre extraño, lo único que nos dice es que las partes de la corteza están en equilibrio, flotando sobre el manto, y emergen más o menos en función de su densidad. ¿Ya? Por eso habla ahí del principio de Arquímedes. Cuando ustedes se meten a la tina, van a ver que los pies tienden a elevarse, por ejemplo. ¿Ya? Bueno, este tipo de movimiento también produce cambios en la corteza. Por ejemplo, Magallanes estuvo cubierto de hielo hasta hace unos miles de años, y al retirarse ese gran espesor de hielo, ¿ya? La corteza está reaccionando todavía y se está elevando, y podemos ver en algunos lugares este alzamiento. Ahí tienen, para que les dé una idea mejor. Cuando se erosiona por allá arriba, estos bloques, estas montañas, tienden entonces a levantarse porque van perdiendo parte de esa materia que va siendo arrastrada a las partes deprimidas. Y en esas partes deprimidas donde se acumula, tiende a hundirse para mantener ese equilibrio de estos bloques. Aquí podemos hacer una analogía con un iceberg, con un témpano. Una buena parte del témpano está sumergida en el agua y una parte está en la superficie. En la medida que parte de este hielo se derrite, esto se alza. Esa es la isostasia. Bueno, podemos hacer una analogía con lo que pasa con el macizo del Paine. El macizo del Paine está siendo erosionado segundo a segundo, por lo tanto, estos materiales van siendo arrastrados a otras partes. Y por lo tanto, también aquí hay un alzamiento, que no lo percibimos porque es muy, muy lento, pero en millones de años esta cosa va a desaparecer por completo, este hermoso paisaje. Pero en millones de años no nos debemos preocupar ahora. También les pido que se entretengan haciendo modelos con plasticina de pliegues y fallas, para que vayan grabándose mejor estos conceptos. También, ¿verdad?, la Tierra tiene esto que llamamos la atmósfera, esta parte gaseosa que permite nuestra vida. Así que es muy importante. Y ahí están las diversas partes que tiene. Pero así todo, como se ve en la figura de arriba, a la derecha, es una tenue capa gaseosa que nos rodea y que estamos afectando de tal manera que podría hacer en algún momento imposible la vida si no somos cuidadosos. La atmósfera nos protege, además de los rayos ultravioleta, por ejemplo, que llegan, y una serie de partículas que llegan
del Sol en particular. El ozono, ¿verdad?, es una de las capas importantes que ha sido afectada por nuestras actividades humanas. Afortunadamente hemos reaccionado a tiempo y se ha logrado alguna mitigación de esto. El campo magnético, el campo magnético que nos permite, entre otras cosas, orientarnos, es también un escudo protector de las partículas de alta energía que nos llegan desde el Sol y del espacio exterior también, pero particularmente desde el Sol, donde se origina en este movimiento que hay en el núcleo. ¿Tío? ¿Sí? Creo que escuché por ahí que eso es lo que nos mantiene en la Tierra, dentro. Perdón, no te escuché bien. Creo que eso es lo que nos mantiene en la Tierra y no salgamos volando al espacio, creo. No, esto es más que nada la fuerza de gravedad, la que nos mantiene unidos a la Tierra, ¿ya? Pero el campo magnético nos protege, como se ve en la figura abajo, de estas partículas de alta energía que nos llegan del Sol, ¿ya? Y las desvían. Las auroras boreales, que se producen justamente cercano a los polos, son causadas por estas partículas que llegan desde el Sol. De ahí, como se ve, la Tierra está protegida gracias a ese campo magnético. ¿Dónde se origina? En el movimiento en el núcleo líquido. Ese movimiento en el núcleo líquido produce el campo magnético. Y va cambiando. Tío, va cambiando ¿qué pasaría si el campo magnético ya no estaría? Si desapareciera el campo magnético, en un momento dado, este escudo protector no lo tendríamos. Y nos llegaría toda esta radiación que podría dañar la vida, incluso hacerla desaparecer. ¿Ya? En muchos instantes del tiempo geológico, que vamos a hablar en su momento, ha cambiado. Lo que es norte se vuelve sur, ¿ya? Y por lo tanto en algún momento queda en cero. Y ahí muchas especies deben haber sido afectadas, ¿ya? A nosotros como humanos no nos ha tocado vivir un evento como ese, ¿ya? Pero está dentro de las posibilidades. Otra cosa importante, las rocas y los minerales. Las rocas y los minerales, ¿ya?, son objeto de nuestro interés tanto por su belleza como por la utilidad que tienen. Ahí también hay un link para que ustedes puedan interiorizarse un poco más respecto a esta cosa, ¿ya? Rocas y minerales. Hay como 4.000 especies, ¿ya?, de minerales. 4.000 especies de minerales, las que más conocemos, ¿verdad? El cuarzo, los minerales útiles como el cobre, como el oro, ¿ya? La pirita, son los más conocidos, pero hay 4.000 o algo de minerales y se siguen descubriendo de repente algunos en particular. A veces es un solo elemento, como el caso del cobre, el oro, otras veces son compuestos, como el cuarzo, que es silicio y oxígeno, y así. No tenemos tiempo para entrar en detalle. Cuando hacemos esto en forma presencial, yo acostumbro a llevarle algunas muestras. Y las rocas a su vez están compuestas por muchos minerales, y a veces también están compuestas por otros trozos de rocas, como aparece en la cueva del Milodón, por ejemplo. Y las rocas las clasificamos en 3 tipos principales: las rocas ígneas, las rocas sedimentarias y las rocas metamórficas. Las rocas ígneas, como el nombre lo indica, son materiales de estado fundido que al ascender hacia superficie se solidifican, a veces sin llegar a la superficie, quedan entrampadas ahí a medio camino, o derramándose a través de los volcanes como lava.
Esas son las rocas magmáticas o rocas ígneas. Cuando llegan a superficie, vía volcanes o porque se erosionó el área y aparecen las que están allá abajo, son atacadas por los agentes atmosféricos, por el sol, por el agua, por el viento, por los hielos, por los cambios de temperatura, etcétera, y van destrozando esas rocas. A veces las disuelven, otras veces quedan pequeños trozos, y esos mismos los van arrastrando a lugares deprimidos. Por ejemplo, los hielos, por ejemplo, el agua, vía río, etcétera, los va llevando a estas partes deprimidas, como es el mar, un lago, etcétera, y las van depositando capa tras capa, y esa depositación de capa tras capa hace que finalmente también se solidifiquen y forman las rocas sedimentarias. Cuando quedan muy profundamente enterradas, tanto las ígneas como las sedimentarias, sufren alguna transformación sin llegar a fundirse, sin llegar al tipo de material fundido como en las rocas ígneas, y forman lo que llamamos las rocas metamórficas. Son los tres tipos principales. Rocas ígneas, que parten de un magma, parten de una roca fundida; rocas sedimentarias, que son el resultado de la erosión, tanto de las rocas ígneas como de las rocas metamórficas, e incluso de otras sedimentarias; y las rocas metamórficas, que son aquellas que quedan enterradas a profundidad, y por la presión y la alta temperatura también se producen transformaciones de sus minerales y se llega a transformar en una roca distinta. Voy a tratar de mostrarles a través de la cámara alguna de estas rocas. Por ejemplo, una roca ígnea típica, no sé si la logran ver. Profe, Sí. deje de presentar y así se ve más grande su pantalla. Ya, voy a tratar y después tratar de volver. No hay problema. Dejar de compartir donde estás, que no te veo. Ya. Bien. Ya, ahora sí ponga Ya. su cámara. Ven, esta roca es una típica roca ígnea que sale de un volcán. Esto probablemente sea de allá de Paliaique, ¿ya? Una roca oscura con una serie de pequeños orificios por donde escapaba el gas, vapor de agua, CO2, etcétera. ¿Ya? Una roca ígnea también diferente, que es como la que vemos en el Paine. Que vemos en el Paine. Esta quedó a medio camino, se solidificó bajo la superficie y después por erosión queda al descubierto. Y ahí se observan con más detalle una serie de minerales, y el blanco en particular particularmente es cuarzo. ¿Ya? Es una roca ígnea tipo granito, como las Torres del Paine. Una roca sedimentaria es como esta. ¿Ya? Esta es una arenisca, y esta tiene mucha importancia en Magallanes porque la arenisca es Springhill, de donde ha salido la mayor parte del petróleo y el gas. Entre los granitos de arena que están acá hay espacio, y ahí se aloja el petróleo y el gas. ¿Ya? Esta fue una playa en el tiempo de los dinosaurios. Una playa hace unos 140 millones de años. Y las rocas metamórficas, esta también es de allá de Magallanes, la recogí en el borde del estrecho, por ahí le hicimos un corte, vean lo arrugada que está. ¿Ya? Estuvo enterrada a varios miles de metros bajo la superficie, sometida a presión y temperatura, y finalmente tomó este aspecto. Cambia la forma, cambian algunos minerales. Esta también es una roca metamórfica. Esta roca es de allá de Brasil, donde está el Cristo Redentor. Un trozo de ese monte.
Las rocas sedimentarias en general, pues, en muchas ocasiones tienen fósiles, como el que se ve ahí. ¿Ah? Las rocas sedimentarias. A veces también aparecen deformados en las rocas metamórficas, pero nunca los van a encontrar en las rocas ígneas, ¿ah? Porque la roca ígnea estuvo al estado fundido. ¿Ya? Eso, como, ¿dónde pueden ir a colectar algunas rocas de este tipo? Si siguen ahí el camino que está en la zona franca que las lleva al estrecho, ahí pueden encontrar todos estos tipos de rocas en la playa. Esta roca que se ve muy ordinaria y que probablemente nadie se la llevaría a la casa, en su tiempo fue un barro, le llamamos lutita, ¿ah? Un barro consolidado. Y esta roca que seguramente no se la llevarían es la que en muchas ocasiones origina el petróleo y el gas. ¿Ah? La materia orgánica que está dentro de ella, sometida a esas temperaturas allá abajo, cocina la materia orgánica y la transforma en hidrocarburo. Entonces, los geólogos petroleros, una de las cosas que buscamos es esto. ¿Ya? Si está esto, tenemos posibilidades de que haya hidrocarburos entrampados en alguna parte. Entonces, para que vean que estas cosas son aplicables. Profe, Alejandro, ¿Sí? ¿el color de las rocas qué lo da? El color de las rocas tiene que ver con los minerales. En particular, esta última que les mostraba es un barro, ¿ya? Principalmente arcillas, ¿ya? Pero en general, por ejemplo, esta roca ígnea es rica en cuarzo, entonces se ve como una roca clara, ¿ya? Pero tiene mica, tiene otras cosas como esa, ¿ya? Tío, con la luz ultravioleta se pueden iluminar algunas rocas. Claro, con la luz ultravioleta hay que ser cuidadoso con no estar mucho rato, porque alguna vez yo me anduve quemando los ojos por estar mirando con esas cosas, pero hay herramientas seguras para ver eso, ¿ya? Pero a propósito, la herramienta más utilizada por nosotros los geólogos son el martillo para sacar muestras y la lupa para observar en terreno. Tío, ¿Sí? lo que le he dicho delante sobre las rocas, ¿en dónde se podrían encontrar esas rocas brillantes? Como te decía, tú podrías ir a recolectar este tipo de roca si sigues el camino ese que está al lado de la zona franca, hasta el estrecho. Ahí en la playa vas a encontrar muchas rocas ígneas y también metamórficas. Y también estas sedimentarias. Arrastrada hasta allí. Tío, ¿y por el lado sur? Por el lado sur, mira, en la sesión del viernes les voy a mostrar muchas fotos para que ustedes identifiquen dónde pueden encontrar esas cosas. Entonces, el viernes. Claro, el viernes. ¿Ya? Ok. Okay. La otra herramienta, que también se la voy a mostrar, la otra herramienta que utilizamos mucho es la brújula. La brújula, tanto para orientarnos como para medir la posición en que están las rocas y fijar el punto. Aunque hoy día con el GPS es mucho más fácil esto último. Esas son las herramientas básicas, pero en laboratorio hay una serie de otros instrumentos que nos permiten identificar minerales, ¿ya? Identificar la materia orgánica que puede tener una roca, etc. Volvamos a la presentación. El ciclo de las rocas, entonces, ya más o menos lo explicamos. Parte con el magma, que es roca al estado fundido. Cuando estas rocas llegan vía volcanes y se derraman en superficie, como lavas, tenemos una roca, como esta roca oscura que les mostré, donde no se identifican con facilidad los minerales con la lupa. Las rocas ígneas que quedan a medio camino, bajo la superficie, tienen más tiempo para ir solidificándose lentamente y ahí los minerales se pueden observar. ¿Ya? Cuando llegan estas rocas a superficie son atacadas por los agentes atmosféricos y destruidas. A veces van al estado de solución,
otras veces van como pequeños trozos, y se acumulan en estas partes deprimidas de la corteza, en los lagos, en los mares, y esa acumulación hace que finalmente también se solidifiquen, formando las rocas sedimentarias, y cuando quedan muy profundamente enterradas, se producen cambios tales que llegan a formar las rocas metamórficas. No llegan a fundirse, ¿ya? A diferencia de las rocas ígneas, no llegan a fundirse, sino que cambian al estado sólido. Cuando se erosionan las montañas por completo, suelen aparecer en las raíces de esas montañas justamente estas rocas metamórficas. El tiempo geológico. A propósito, ¿cómo vamos de tiempo? ¿A dónde dejé mi reloj? Nos quedan un par de minutos todavía. Ah, ya. A propósito, el desarrollo de la vida y la medición del tiempo geológico. El tiempo geológico es el mismo tiempo que medimos con nuestros relojes, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia? La gran duración de este tiempo, ¿ya? Hablamos de millones de años. Hablamos de millones de años desde que tenemos la primera corteza, hace unos 4.600 millones de años, hasta la actualidad. A eso le llamamos el tiempo geológico. Ahora, no los quiero poner en apuro, pero si ustedes tratan de explicarle a alguien qué cosa es el tiempo, es imposible. Traten de hacerlo o pregúntenle a sus papás, a sus profesores, qué es el tiempo, y van a ver que lo van a poner en problemas. Pero es esto que medimos, como les digo, y que permite situarse con los diversos eventos que han ido transcurriendo. Acá aparece una serie de divisiones, también un link para que ustedes visiten. Una serie de divisiones que vienen de muy atrás en este tiempo geológico y que mediante los fósiles en particular hemos podido identificar. ¿Ya? Y hay algunos momentos muy conocidos como todo lo que es el Jurásico, el Cretácico, ¿verdad? Por los dinosaurios en particular, ¿ya? Pero también ahí habitaban esto que llamamos amonites, ¿ya? Que eran una especie de pulpos, ¿ya? Los pulpos, lo que se conserva es la parte dura y los tentáculos desaparecieron, ¿ya? Esos tenemos en Magallanes, ¿ya? Nosotros nos vamos a mover justamente en nuestras excursiones por ahí desde el Cretácico hasta el Cuaternario, en esta parte superior, más o menos unos 200 millones de años, 140 millones de años. ¿Ya? En esta parte nos vamos a mover. Pero cuando hacemos perforaciones en Magallanes, llegamos al Jurásico, que es la tobífera, unas rocas volcánicas, ¿ya? E incluso podemos llegar al basamento, que son rocas bastante más antiguas. ¿Ya? Estas divisiones, como les digo, en particular están marcadas por la aparición y desaparición de especies. Por ejemplo, este amonites, que está puesto ahí, desaparece junto con los dinosaurios acá al término del Cretácico. Después del Cretácico nunca más hay de estas especies. Tampoco hay dinosaurios, ¿ya? Por acá hay otros organismos que partieron tempranamente en el Cámbrico, por acá, 450 millones de años atrás, y acá, al término de lo que llamamos el Pérmico, desaparecen, nunca más, ¿ya? Las especies viven millones de años, pero en algún momento desaparecen. La especie dominante hoy día somos nosotros, aparentemente. ¿Ah? Yo diría que son las bacterias, más bien. ¿Ah? Las bacterias vienen de muy atrás y nos han acompañado desde entonces. ¿Ya? Las especies aparecen y en algún momento por cambio de su hábitat, por cambio del climático en particular, no se adaptan y desaparecen. Este esquema muestra un poquito, en forma más didáctica todavía, lo que ha sucedido desde el punto de vista de la vida. Fíjate, en forma de espiral. Acá se formó la Tierra hace 4.600 millones de años. Las rocas más antiguas son de por ahí de como 3.800 millones de años,
la más antigua que se ha encontrado hasta ahora, ¿ya? Y vean cómo empiezan a aparecer algunas especies y cómo van desapareciendo. La desaparición de los dinosaurios permiten que los mamíferos que ya existían se desarrollen ampliamente y llegué hasta nosotros, hasta nosotros que también somos de los mismos mamíferos. Pero lo importante que les quiero destacar es que en estos 4.600 millones de años, tempranamente apareció la vida, primero en forma de bacteria, y luego se fue desarrollando, y hace unos 450, con 500 millones de años atrás, se desarrolla toda esta vida que deja evidencias más claras. Otra lámina que muestra también lo mismo, tiempos precámbricos, cuando estaba la corteza recién formándose, recién aparecía el agua en superficie, vía meteoritos, cometas, aportaron mucha de esta agua, y también la que estaba contenida en las rocas primitivas. Después ya la era paleozoica, donde aparecen todos estos organismos primitivos, la era mesozoica, o de los reptiles, ¿ya? Y la era cenozoica, cuyo último momento es el que estamos viviendo ahora, el cuaternario. Una división de la historia de la Tierra. Y esta roca, esta es una foto del Paine, que la vamos a volver a ver el viernes. Aquí está la historia registrada, ¿ya? Es un libro al cual en muchas partes le faltan hojas, pero este libro está repartido en la corteza a lo largo de los diversos continentes, y podemos ir correlacionando. A lo mejor en un continente falta esta, pero están estas otras dos, y podemos unir, y vamos reconstruyendo la historia. Pero aquí, a donde buscamos la información de lo que ha pasado en estos 4.600 millones de años. Ahí tienen una foto por allá de Arizona. Todas estas son capas de roca sedimentaria, donde está registrado lo que pasó en su momento. ¿Sí? Profe, preguntan aquí si las rocas metamórficas pueden ser redondeadas. Cualquier roca puede ser redondeada, depende de cómo haya sido tratada por su agente de transporte, ¿ya? Por ejemplo, si viene en un río, va a ir dando vuelta y probablemente se va a redondear, ¿ya? Pero, por ejemplo, si ustedes van ahí al río Las Minas, van a ver unas rocas redondeadas, pero que son parte de la roca sedimentaria. Lo vamos a ver el viernes, ¿ya? Pero cualquiera puede ser, como les digo, redondeada por efecto de su transporte. Nuevamente acá una imagen de este tiempo geológico y las diversas especies que han aparecido y desaparecido. Un link también para que puedan ahondar en el tema. Y digamos algo de los fósiles antes de concluir. Los fósiles no son otra cosa que estos restos, o señales de la actividad de estos organismos del pasado. A veces son parte de su esqueleto, a veces son huellas, pueden ser animales o vegetales. Ahí tienen varios, amonites del tiempo de los dinosaurios, trilobites muy anterior, los trilobites tienen 3 lóbulos, de ahí viene el nombre, trilobites, que son vida del Paleozoico. Los dinosaurios, acá algunas imágenes de fósiles de helechos. Algunos de estos fósiles son importantes porque marcan justamente esos periodos. Por ejemplo, los amonites son del Mesozoico, básicamente. Los trilobites son del Paleozoico. Los amonites pueden incluso ser de antes, pero desaparecen al final del Mesozoico. Los trilobites son del Paleozoico y desaparecen ahí y caracterizan ese periodo. En Magallanes hay algo muy importante por allá, en Sierra Baguales han descubierto muchos
muchos fósiles, particularmente del Cretácico, restos de dinosaurios en particular. Huellas, ahí vean ustedes, le llamamos ignita, las huellas de un dinosaurio. Esto es de las termas del Flaco, allá frente a San Fernando. ¿Ya? Ahí vean ustedes, esta era una playa en su tiempo, en el tiempo del Cretácico. Y estas son las huellas que dejaron los dinosaurios. Mis vacaciones, cuando era de la edad de ustedes más o menos, fueron por allá, y eso me llevó finalmente a estudiar geología. La escala geológica del tiempo, bueno, nos muestra en otra gráfica, ¿verdad?, para ver desde cuándo tenemos registro. Y esta es una cosa bastante detallada, que es la escala oficial del tiempo, con mucho detalle, es la que utilizamos normalmente en los estudios geológicos. Ya, era esto lo que les quería mostrar ahora, pero antes de terminar les quiero mostrar algunos fósiles para completar. A ver, se me escapó. Profe, aquí hay una pregunta de los fósiles, dice, ¿sabe este fósil son dos animalitos que murieron juntos? De nuevo, por favor, Claudia. Si sabe que este fósil son dos animalitos que murieron juntos, de los que mostró. A ver. Estos, a ver se ve, este es un amonite. Este también. ¿Ya? Estos son del tiempo de los dinosaurios. Esto le llamamos fósiles guía. Cuando encontramos uno de estos fósiles podemos con bastante precisión decir dónde estamos en la escala geológica. ¿Ya? Tiempo de los dinosaurios, prácticamente. Este otro es un triloíte. Un triloíte. Cuando encontramos uno de estos decimos, mira, estamos en el Paleozoico. ¿Ya? Nos da certeza de la fecha más o menos. Por eso se llaman fósiles guía. Y hay otros que nos indican más bien ambiente. Por ejemplo, si encuentro helecho, me va a hablar de un clima tipo Valdivia, por ejemplo. ¿Ya? Si encuentro corales, que es muy frecuente también encontrar, nos dice, mira, este era un clima templado a cálido, temperatura del agua de mar 18 a 20 grados, salinidad tanto. ¿Ya? Te fijas, nos entrega muchos datos, pero no nos dice nada de la edad. ¿Ah? No nos dice ninguna cosa de la edad. O sea, hay fósiles que son propiamente de índices para edad y hay otros que nos hablan de el ambiente. Ambos son útiles, por supuesto. No sé si le respondí la pregunta, pero porque no entendí muy bien. Lo que pasa es que Soledad nos manda una foto, pero no la puedo abrir en este minuto. Allá. Soledad, ¿la podrías mandar por correo electrónico para saber, para que el profe pueda responder tu pregunta? Mándala a este correo electrónico, al de comunicaciones, al que te enviaron el link. Envía la pregunta y la foto para que el profe Alejandro te pueda contestar el próximo viernes, por favor. Mira, este trozo de roca es de la formación Navidad, por acá, por cerca de Pichilemu. Aquí pueden ver una serie de fósiles, varios, de distintos tipos. Esta era una playa del Terciario, algunos millones de años atrás nada más. Todos estos animalitos, creo que por ahí va la pregunta, habitaron en ese mar y murieron prácticamente juntos. ¿Ya? Entonces en esta roca hay varios tipos de organismos que vivieron al mismo tiempo y se murieron y se depositaron junto con los sedimentos y finalmente quedaron englobados en la roca. Parece que por ahí a la pregunta. Yo creo que sí, porque tampoco pude abrir la fotografía que mandó Soledad, pero envíala por correo electrónico y ahí el profe lo puede contestar para el día. Y a propósito, cualquier pregunta por esa vía, ¿ya? Cualquier pregunta para tenerlas preparadas para el viernes. Creo que estamos en tiempo, Ningún Claudia. problema.
Sí, estamos en el tiempo. Les voy a pedir un último favor a los chicos, si pueden encender sus cámaras para que saquemos una foto y con eso terminaríamos la sesión de hoy, por favor. Si pueden encender sus cámaras unos minutitos. Ahora sí, 1, 2, 3. Estamos. Muchas gracias, chicos, por estar con nosotros hoy día. Nos vemos el viernes a las 9 de la mañana con el profesor Alejandro Pérez para tener nuestra última sesión de taller. Recuerden hacer sus modelos de plastilina y les vamos a enviar por correo electrónico los links y la presentación del profe Alejandro para que puedan revisarlas. Que tengan un muy buen día. Cuídense, nos vemos. Ok, chao. Ha sido un gusto.